Hola, en el presente video les vamos a presentar las funciones de fecha y hora. Está presentado por Bladys Osorio, Amy López, Giliar Salgado y Susana Coaguas. La función día-semana. La función día-semana convierte un número de serie en un valor de día de la semana. Devuelve el día como un número entero entre 1, que correspondería a domingo, por ejemplo, y 7, sábado, para efectos del ejemplo. Ejemplo, el nombre de la función es día_sem. Nuestra entrada va a ser una fecha. Nuestro resultado, por ejemplo, marcamos la función día_sem, ubicamos la fecha como entrada y luego Excel nos brinda un pliego de opciones donde podemos escoger desde dónde inicia nuestra semana y dónde termina. Para efectos de nuestro ejercicio va a comenzar el día lunes, que sería el número 1, y terminará el día domingo, que es el número 7. Entonces en este caso colocamos la opción 2. Cerramos paréntesis y observamos que arrojó 5. Si observamos el calendario, vemos que el 17 de octubre correspondió a un día viernes, es decir, el quinto día de la semana. Vamos con la función número de semana. La función número de semana convierte un número de serie en un número que representa el lugar numérico correspondiente a una semana de un año. Es una fecha contenida en la semana. Las fechas deben especificarse con la función fecha o como resultado de otras fórmulas o funciones. Por ejemplo, tenemos la entrada nuevamente, que es una fecha. Si nos vamos a nuestro ejemplo, vemos que Excel despliega una lista en la cual podemos escoger qué día comienza nuestra semana. Para efectos de nuestro ejemplo, también colocaremos el número 2 porque comienza el lunes. Como resultado, obtenemos el 1, es decir, que el 1 de enero de 2014 correspondió a la primera semana del año. Vamos con la función días laborados. Esta función devuelve un número que representa una fecha, que es el número de días laborables antes o después de una fecha, es decir, la fecha inicial. Los días laborables excluyen los días de fin de semana y cualquier fecha identificada en el argumento festivo. Use dia.lab para excluir fines de semana o días festivos cuando calcule fechas de vencimiento de facturas, las fechas de entregas esperadas o el número de días de trabajo realizado. Observemos el ejemplo. Tenemos como entrada nuevamente una fecha, ¿sí? Si hacemos el ejemplo con nuestra función, tomamos la primera entrada a ser la fecha, en este caso fue el 1 de octubre del 2008, luego colocamos los días hasta la finalización, para efectos de nuestro ejemplo serán 151. Cerramos paréntesis y nos daremos cuenta que nos va a arrojar el 30 de abril de 2009, es decir, que son para 151 días laborables hay un espacio hasta la fecha 30 de abril de 2009. Vamos con la función días laborados y NTL. Devuelve el número de serie de la fecha que tiene lugar antes o después de un número determinado de días laborables con parámetros de fin de semana personalizados. Los parámetros de fin de semana indican cuáles y cuántos días son días de fin de semana. Los días de fin de semana y cualquier día especificado como festivo no se consideran días laborales. Vamos con el ejemplo. Tenemos nuevamente una entrada que es la fecha y en nuestro ejemplo encuentra la fecha 90 días laborales posteriores al 1 de enero de 2012.
contando solo los domingos como día de fin de semana. El argumento de fin de semana es 11. Observemos por qué. Para el ejercicio nos están pidiendo que encontremos la fecha de 90 días laborales, es decir, que nuestra siguiente entrada es 90. Punto y coma. Excel nos despliega una lista en la cual podemos escoger los días en los cuales debemos excluir, es decir, que son fines de semana. Como hay empresas que laboran de lunes a sábado, vamos a excluir el domingo, que aparece con el número 11 en la lista desplegada. Escribimos 11, cerramos el paréntesis y le damos. Observemos que aparece la fecha 14 de abril de 2012, que quiere decir de que son los 90 días laborales posteriores al primer día de enero del año 2012, excluyendo los días domingo. Vamos con la función año. Devuelve el año correspondiente a una fecha. Devuelve el año como un número entero comprendido entre 1990 y 1999. El ejemplo, tenemos como entrada una fecha, 17 de octubre de 2014. Si utilizamos nuestra función año, podemos ver que corresponde al año 2014. Por último, vamos a la función fracción del año. Calcula la fracción de año que representa el número de días enteros entre fecha inicial y fecha final. Usamos esta función para determinar la proporción de los beneficios u obligaciones de todo un año que corresponde a un periodo específico. En este ejemplo vamos a necesitar de dos fechas, una fecha inicial y una fecha final, porque necesitamos calcular a qué fracción del año corresponde. Para nuestra fecha inicial es el 17 de octubre de 2014. Nuestra fecha final es el 31 de diciembre de 2014. Usando nuestra función fracción del año, usamos como primera entrada la primera fecha, la fecha inicial, como segunda entrada la fecha final, y observemos que nos da 0.20, es decir, el 21% de las fracciones del año. Hola, mi nombre es Ladies y les voy a compartir sobre función fecha número, función día, función días 360 y función fecha mes. Función fecha. La función fecha devuelve el número de serie secuencial que representa una fecha determinada. Veamos un ejemplo en Excel. Para la función fecha vamos a utilizar tres entradas, un día, un mes y un año. En el resultado vamos a seleccionar la función fecha acompañada de las tres celdas que hemos utilizado en las entradas, la E3, D3 y C3, que corresponden a año, mes y día. En el resultado obtendremos una fecha completa. Función fecha número. La función fecha número convierte una fecha almacenada como texto en un número de serie que se reconoce como fecha. Veamos un ejemplo en Excel. Vamos a utilizar una sola entrada en formato de texto o cadena. El resultado vamos a seleccionar la función fecha número acompañada de la celda que hemos estado utilizando, en este caso la C4. Obtendremos un resultado de una fecha en formato de fecha. Función día. La función día convierte un número de serie en un valor de día del mes. Veamos un ejemplo en Excel. Vamos a utilizar una sola entrada y colocaremos una fecha completa, un día, un mes y un año. En el resultado vamos a seleccionar la función día acompañada de la celda que hemos estado trabajando, en este caso la C5, y obtendremos exactamente el día específico que es. La función días. Función días devuelve la cantidad de días entre dos fechas. Veamos un ejemplo en Excel. En la función días utilizaremos dos celdas, dos entradas.
En una colocaremos la fecha de inicio y en otra la fecha final entre las que queremos contar el número de días. En el resultado vamos a seleccionar la función días acompañada de las dos celdas que hemos estado utilizando y obtendremos el número de días que corresponde o el rango de días que se encuentran entre la fecha 1 y la fecha 2. Función días 360. La función días 360 devuelve la cantidad de días entre dos fechas basándose en un año de 360 días, 12 meses de 30 días, que se usan en algunos cálculos contables. Veamos un ejemplo en Excel. En la función días 360 vamos a utilizar igualmente dos entradas, una fecha inicial y una fecha final. En el resultado vamos a seleccionar la función días 360 y las dos celdas correspondientes, en este caso D7 y C7. La función días 360 se diferencia de la función días ya que trabaja con 360 días más no con 366 días. En el resultado vamos a obtener el rango de días entre la fecha inicial y la fecha final. Función fecha-mes. La función fecha-mes devuelve el número de serie que representa la fecha que indica el número de meses anteriores o posteriores a la fecha específica. Veamos un ejemplo en Excel. En la función fecha-mes vamos a utilizar dos entradas. En una vamos a colocar una fecha con su correspondiente día, mes y año, y en la segunda entrada vamos a colocar el número de meses que queremos sumar a esa fecha que hemos colocado en la primera entrada. En el resultado vamos a seleccionar la función fecha-mes acompañada de las dos celdas que hemos utilizado para este ejemplo, D8 y C8, y obtendremos la fecha siguiente que es el resultado de la fecha inicial más los meses de la segunda entrada. Buenas, mi nombre es Emiliana López Barrios y en el día de hoy les voy a hablar sobre las funciones de fecha y hora. Las funciones las cuales yo voy a explicar van a ser función fin de mes, función hora, función ISO-NUM de semana, función minuto, función mes, función días laborados, y esas son todas. La primera función de la que yo le voy a hablar es función fin de mes. La función fin de mes devuelve el número de serie del último día del mes, que es el número indicado de meses antes o después de la fecha inicial. Se usa la función fin de mes para calcular las fechas de vencimiento que coinciden con el último día del mes. Tenemos como ejemplo, tenemos dos entradas. La primera es la fecha que es obligatoria, que hay que colocar. La segunda es un número que indica el mes. Si el número es positivo, como resultado nos va a dar una fecha futura, y si el número es negativo nos va a dar una fecha pasada. El resultado que nos da la función fin de mes es el último día después de un mes de la fecha que nosotros hemos colocado en la celda. Como vemos, la fecha inicial que colocamos fue 1 de enero del 2014 y la que nos da como resultado es 28 de febrero del 2014. Ya ha pasado un mes en febrero y nos está dando el último día de ese mes. Bueno, la segunda función de la que yo le voy a hablar es la función de hora. La función de hora devuelve la hora de un valor de hora. La hora se expresa como número entero, comprendido entre las 0, que son las 12 de la madrugada, y las 23, que son las 11 p.m. Bueno, en el ejemplo que tenemos en la celda tenemos la fecha, que es 1 de enero del 2014, y la hora, que son las 7:45. Cuando ya hemos ejecutado la función de hora, podemos ver lo que está haciendo la función es devolver valor correspondiente de la hora y de la fecha también. Entonces, como tenemos el 1 de enero del 2014 y son las 7:45, el valor que nos está dando son las 7, que es el valor de hora que tenemos aquí. La siguiente función de la que yo le voy a hablar es la función de ISO-NUM de semana. La función ISO-NUM de semana devuelve el número de semana ISO del año para una fecha determinada.
Como vemos en el ejemplo, tenemos la fecha 5 de enero del 2008, y cuando ejecutamos la función ISO_NUM de semana, lo que nos va a determinar es el número de la semana en la que cae esta fecha. Y como podemos ver, está cayendo en la primera semana del año que tenemos vigente, que es el 2008. La cuarta función de la que yo le voy a hablar ahora es la función de minuto. La función de minuto devuelve los minutos de un valor de hora. Los minutos se expresan como números enteros comprendidos entre 0 y 59. Tenemos en el ejemplo que son las 7:45 am, y cuando ejecutamos la función de minuto, lo que nos está dando como resultado son los minutos que están dentro de esa hora. Y como son las 7:45, el resultado que nos da son 45, que son los correspondientes a los minutos que vemos plasmados aquí. La cuarta función de la que yo le voy a hablar es la función de días laborados. La función de días laborados devuelve el número de días laborables entre fecha inicial y fecha final. Los días laborables no incluyen los fines de semana ni otras fechas que se identifiquen en el argumento vacaciones. Se usa la función días laborados para calcular el incremento de los beneficios acumulados de los empleados basándose en el número de días trabajados durante un periodo específico. Como vemos en el ejemplo, tenemos dos entradas. La primera es la fecha inicial y la segunda la fecha final. Podemos colocarle como fecha final inicial o final de un proyecto. El proyecto empezaría el 1 de enero del 2012 y finalizaría el 1 de enero del 2013. Cuando ejecutamos la función días laborados, nos está dando el número de días laborables entre estas dos fechas, y el resultado que nos da son 262 días. Y por último es la función de mes, de las que yo le voy a hablar, y esta función devuelve el mes de una fecha representada por un número de cierre. El mes se expresa como número entero comprendido entre 1 y 12, que el número 1 indica el mes de enero y el 12 el mes de diciembre. Tenemos en el ejemplo la fecha 1 de enero del 2014, y cuando ejecutamos la función mes, en esta celda, que es la C8, tenemos como resultado el número 1, que como ya dije anteriormente equivale al mes de enero, que es lo que vemos igual de representado en la fecha que hemos introducido en la celda. Hola, seguimos con la explicación de las funciones de fecha del programa Microsoft Excel. La siguiente función es la función días lab intl, que devuelve el número de todos los días laborales entre dos fechas mediante parámetros que indican cuales indican cuáles son los días de fin de semana y los días que se especifiquen como no laborales o vacaciones. Vamos entonces al caso práctico en el libro de Excel. Solamente tenemos como entrada dos fechas, uno representando el 1 de enero de 2014 y otro representando el 1 de enero de 2015. Entonces, utilizando la fecha de días laborales intl, sencillamente cogemos el rango de estas dos entradas, ¿sí? Y aquí podemos estipular qué días no quiero que se metan, o en este caso los días que no se elaboran, vamos a colocar que no se elaborarán los sábados y los domingos como uno, y no estipularemos ninguna fecha no laboral, o sea, ninguna vacaciones, y le damos enter y nos damos cuenta de que los días laborales comprendidos entre estas dos fechas son 262 días. Ahora vamos a pasar a la siguiente función, la función ahora. La función ahora devuelve el número de serie correspondiente a la fecha y horas actuales. Un caso muy práctico es el siguiente. Pasamos al libro de Excel y nos damos cuenta que la función ahora es muy fácil. Solamente damos igual y llamamos a la función ahora y nos dará la fecha actual, y si tenemos colocado el formato en la celda de hora y de segundos, te dará también la hora y el segundo equivalente del momento. En este caso, como estamos en el 6 de noviembre de 2014, aquí mostró la fecha, ¿sí? Entonces, ahora procedemos a la siguiente función. La siguiente función es llamada función segundo, que se encarga de convertir un número de serie en un valor de segundo. Entonces, vamos ahora a la aplicación en Excel. Si yo tengo en la celda la hora 4:48 minutos con 18 segundos de la mañana, y yo aplico esta función segundo a dicha celda, ¿qué sucede? Él me tomará sencillamente
los segundos equivalentes a esa hora, que son 18 segundos. Bien, ahora pasamos a otra función, la función hoy. La función hoy devuelve el número de serie correspondiente al día actual. Es muy fácil también, es como se utiliza de la misma manera de la función ahora. Es una función que no tiene parámetros de entrada. Sencillamente yo coloco igual hoy que es la función y nos va a dar la fecha del día de hoy. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.